Bueno, si vamos a trabajar, digamos, ¿qué tipo de vegetación vamos a utilizar? Acá en Córdoba es muy interesante lo que está haciendo el equipo de la Universidad Católica, que están estudiando justamente esto de las cubiertas naturadas, y ellos están probando, y han probado ya una cantidad de especies nativas que algunas les han dado muy buen resultado. Ellos lo que buscan en relación a la vegetación, aparte de todas estas condiciones que ahora se las digo, pero lo que es importante es que las especies tengan un alto porcentaje de cubrimiento, que rápidamente cubran el sustrato para proteger, digamos, el techo y el sustrato. Lo que ellos ven es eso, prueban las especies que más rápido cubren y que duren más sobre los techos, ¿no? Bueno, por supuesto que tienen que ser especies, digamos, de alguna manera, con ciertas condiciones estéticas que sean agradables. Obviamente que el techo debe cumplir, junto con las condiciones físico-estructurantes, hay que también buscar especies que tengan hojas carnosas, si yo quiero buscar aislación térmica, por ejemplo, especies que toleren el calor, que dentro de los efectos constructivos del techo, que protejan el techo, que protejan de las radiaciones ultravioletas. Por eso les digo que tienen que crecer rápidamente y llenar los huecos que hay apenas son instaladas. Tienen que ser resistentes a la sequía, obviamente a las heladas. No pueden ser especies muy altas, lo mejor es que sean especies hasta 20 centímetros de altura, y que los puntos de floración no pasen los 40 centímetros de altura. Esto lo recomienda el INTA, ¿no? Esto se va a ir probando a medida que uno vaya trabajando, pero por ejemplo, estamos hablando de una especie como que puede ser un bulbín, que con un sustrato que no sea demasiado fértil, pero que sea bueno, un bulbín puede llegar a tener una floración a 40 centímetros de altura, y una capa verde, digamos, de hojas que vaya entre los 10 y los 20 centímetros. Bueno, tienen que formar un colchón denso con un fuerte desarrollo en altura y crecimiento. Y acá dice disminuido a lo ancho. En realidad esto es porque cuando se trabajaba en el INTA, en los ensayos que hacían trataban de ver que no hubiera competencia entre una especie y otra, pero también se ha encontrado que si hay especies que les ganan a las otras y duran más o son más persistentes, conviene dejarlas a esas, ¿no? Bueno, y acá esto es el catálogo del INTA Castelar, donde hacen una serie digamos, discriminaciones y selección de distintas especies que ellos han utilizado sobre los techos verdes, siendo muy efectivas los sedum y las euforbias. También trabajan con especies nativas, después lo pueden ver ustedes con más tranquilidad. Estos son algunos de los géneros que se utilizan. Por ejemplo, Schizacherium, me contaban los chicos de la Católica que acá en Córdoba no lo usan mucho porque no tiene buen cubrimiento, es esta paja colorada, que en realidad se hace como muy vertical y no hace un cubrimiento sobre el techo. Monarda, por ejemplo, o Monarda puntata, son especies que se usan más en Buenos Aires. En Córdoba no nos aguantarían tanto los calores que tenemos, ¿no? Agastache, eso creo que lo vieron ustedes cuando fueron a lo de Mar y Re, esas plantas las pudieron ver. Bueno, y acá son las que mejor éxito han tenido, que son los sedum, y esto que está aquí, que es la Phylla canescens, ¿sí? La hierba del mosquito, ¿sí? Phylla canescens, senecio, portulacas. Bueno, acá les doy un ejemplo. Esto es el techo de la tarjeta naranja, donde en realidad se trabajó sobre grandes canteros que funcionan también como bancos. Acá estaba la posibilidad de poner una buena cantidad de sustrato. Esto en este caso sería un techo verde intensivo porque tiene un uso también paisajístico y de permanencia. Bueno, fíjense que siempre se usan los bordes como barandas, y en este caso se han utilizado especies aromáticas porque esto era el techo, la parte del comedor donde las personas que trabajan la tarjeta naranja van a almorzar y salen acá, están mucho afuera, entonces elegimos especies en este caso condimenticias y con mucho aroma, y de este lado se trabajó mucho con salvias y demás para buscar el efecto de atraer la vida sobre el techo, ¿sí? Estos techos tienen riego de goteo, los drenajes estaban bastante deficientes, y en este caso, cuando se trabajó,
se pidió un sustrato determinado y la empresa constructora trajo directamente tierra negra, entonces bueno, tampoco fue muy bueno el resultado. Estos son los techos, el piso 12, acá se trabajó un poco mejor, con sustratos un poco más livianos, y este era el lugar donde se pretendía poner palmeras, fíjense, sobre 50 centímetros, 60 centímetros que tienen estos canteros de altura. Ahí trabajamos directamente con pasturas, con bulbines, ¿no? Con especies que cumplen con las condiciones que habíamos detectado antes. Acá hay cactáceas, hay mucho bulbín, nacelas, santolinas, ¿no? Todas especies bajas y tolerantes al viento. Bueno, y este es el sistema de módulos de la Universidad Católica. Ellos tienen áreas donde ensayan, digamos, emulan de alguna manera la condición de techo. Estos son los módulos que se los va trabajando, incorporando uno al lado del otro. Estos son ensayos que se hacen a 1,5 metros de altura, donde se ponen las especies, fíjense, en cada uno de los se aplican, en este caso hay glandularias y verbenas. Estos módulos están divididos en cuadraditos de 25 centímetros por 25 centímetros, y lo que hacen ellos en este estudio de investigación es ver cuál es la capacidad de cubrimiento de esas especies, bien cuál es la que funciona mejor, y después trasladan, digamos, los mejores resultados a techos verdaderos y prueban sobre techos verdaderos. Bueno, ¿cuánto es la vida útil de estos techos? Se considera vida útil la probabilidad de llegar a tener problemas y los costos de reparación. Es decir, cuánto tiempo yo puedo usar el techo sin tener que subir a arreglarlo, ¿no? Los techos verdes, con los que son extensivos, en este caso, que son los más económicos, que todas las otras conformaciones de techo, son los que tienen vida útil como más largos, ¿no? A esto se le debe agregar que un techo verde adicionalmente ofrece conservación de calor y protección contra el mismo, el mismo en verano, por lo que para una comparación de costos debería tomarse en cuenta que cuando no solamente tiene una vida útil más larga, sino que también nos evitan, digamos, los excesos de temperatura adentro del edificio. Respecto del mantenimiento, bueno, cuando la vegetación ya aprendió bien, la construcción del techo fue correctamente ejecutada y no surgió ningún periodo largo de sequía, no es necesario un mantenimiento de la vegetación. En general, la vegetación se mantiene bien sola. Si sobre el techo crecen arbustos más altos o árboles, estos hay que eliminarlos. Esto puede pasar cuando vuelan semillas, por ejemplo, de olmo, de jacarandá o algún tipo de leñosa que pueda llegar a surgir sobre ese techo. Entonces, les decía, el palán, por ejemplo, que son especies más agresivas, hay que subir 1 o 2 veces al año a ver en qué condiciones están, y en ese caso es extraerlo, ¿no? Y en el caso de los techos verdes intensivos, es el mismo mantenimiento que tendría un jardín, porque probablemente en un techo verde intensivo yo pueda tener un césped, o pueda tener especies que requieran manejo de sustrato, poda, etcétera, etcétera. Pero en teoría los extensivos prácticamente subo 2 veces al año. Los techos verdes extensivos se pueden se pueden implantar. Supongamos que quisiéramos hacer un techo extensivo con semillas de vegetación nativa, podríamos trabajarlo con hidrosiembra. Acá ensayan algún tipo de densidad de 2 gramos por metro cuadrado de semilla. Bueno, hay que ver qué se está poniendo en ese caso. Supongamos que sean nacelas, 2 gramos es muchísimo. Tenemos que estar trabajando con pesar cuántos son 100, el peso de las semillas, y ver cuánto nos iría por metro cuadrado. Eso hay que estudiarlo bien, porque si yo, por ejemplo, pongo una nacela o pongo 3 en la mezcla, semillitas, piensen que una nacela después se hace una masa de más o menos 30 o 35 centímetros, o sea que prácticamente me está cubriendo, si estoy hablando de metro cuadrado, un 25% lo tengo con pastos, ¿no? Bueno, puedo trabajar también sembrándolo, puedo llevar gajos, ¿sí? De las plantas que quiero poner, o si en el caso quiero poner también césped, puedo llevarlo en panes. Bueno, acá hay un ensayo que es de cuáles fueron los beneficios medidos de lo que yo les estaba contando, y se han medido beneficios sobre atenuación en el escurrimiento de agua de lluvia,
aislamiento del frío y del calor, o sea, energía, ahorro de energía en relación a eso, muchos beneficios en cuanto al efecto de isla-calor que están relacionados con esta cuestión de la aislación térmica. Se reducen mucho las emisiones de distintos tipos de gases, se secuestra también carbono, también hay emisión de oxígeno, se retienen las partículas en suspensión. Ahora que les voy a mostrar esto me interesaba que vieran. Cuando se habla del particulado PM10, son las pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo y cenizas, hollín o partículas metálicas, que son las que son perjudiciales para la salud humana. Para saber, digamos, de qué se trata esto, fíjense que se miden, digamos, en micrómetros, y un micrómetro corresponde a la milésima parte de un milímetro, ¿no? Entonces, este particulado está formado principalmente por compuestos inorgánicos, tierra que vuela, silicatos, aluminatos, metales pesados y otros, material orgánico asociado a partículas de carbono, hollín. Todo esto se caracteriza por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales. Es decir, este particulado es muy perjudicial para la salud y es el que tratamos de utilizar, digamos, el que tratamos de retener en las ciudades, ¿no? Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles, pueden ser vehículos o puede ser una chimenea. Entonces, se destaca que un 77,9% de la cantidad de este particulado procede de polvo suspendido. En Córdoba tenemos mucho tiempo con clima muy seco y mucho polvo en suspensión, sobre todo por las condiciones de Córdoba, que es un pozo. Entonces, en el centro de Córdoba tenemos un problema en relación a esto. La industria y la construcción y el comercio también tienen un aporte sobre esto, y el transporte y el rodado, fíjense que el transporte y el rodado dicen que aporta un 6,5%, ¿no? Entre otros focos de contaminación de relevancia. Esto es un trabajo hecho para Chile. En Córdoba hay monitoreos ambientales, pero todavía no tenemos muy bien los resultados porque la municipalidad no los presenta, no es tan fácil de conseguir. Bueno, la exposición prolongada y repetida a estas partículas puede provocar efectos nocivos en nuestro sistema respiratorio. Hay programas de estudio que se han hecho a nivel mundial que estudian justamente esto que les estoy diciendo, de cuáles son las proyecciones sobre el incremento del número de espacios verdes privados cuando se trabaja sobre techos verdes intensivos, cuál sería la superficie necesaria para percibir el efecto de esto a nivel urbano, es decir, cuánto techo verde debe haber en una ciudad para que esto realmente se sienta. También se puede medir la satisfacción de la población en relación a que esto exista. No sé si la gente en Córdoba está tan enterada de que existen edificios que tienen techos verdes, porque no todos pueden acceder. Saber cuánto es el incremento de la vida útil de las membranas de los edificios en este caso, es decir, bueno, a lo mejor yo tengo un techo verde que lo tengo que levantar dentro de 25 o 30 años y volver a hacer de nuevo, pueden considerar eso entre los costos. Saber que estamos incrementando la biodiversidad cuando estamos trabajando, sobre todo con especies nativas, agregando eso, bueno, y cómo se mejora el paisaje urbano en relación a la incorporación de estos techos, ¿no? Todo eso hay que estudiarlo, se está estudiando. La Universidad Católica tiene estudios de ese tipo. Bueno, después se miden las mediciones del costo-beneficio. Bueno, ¿cuánto vale manejar, o sea, gastar menos en infraestructura de recepción de agua y demás en lo que son las calles en Buenos Aires? Por ejemplo, los desagües que llevan el agua, que cuando caen sobre los edificios, tremenda cantidad de agua, todo eso baja a la calle y en un momento de gran, digamos, de gran chaparrón, cuánto hay que invertir en cloacas y drenajes en las ciudades, y cuánto ahorraríamos con techos verdes que retengan esto. El ahorro de energía que se produce en los edificios también es importante. Bueno, todo eso se va midiendo para realmente ver esos beneficios. Esto se está haciendo, digamos, a medida que se va llevando adelante en las ciudades, y como es una tecnología bastante cara, no hay tanta información, por lo menos ahora en Córdoba. Existe financiación para cubiertas verdes, uno lo puede buscar con líneas internacionales de crédito, puede googlear y demás. Esto lo hacen los municipios o lo hacen los condominios para buscar beneficios.
Y bueno, es toda una tecnología que en Córdoba está comenzando digamos, les diría que tiene unos 8 o 10 años de ensayo, y que está mucho por saberse. En Chile se trabaja bastante sobre este tipo de cubiertas. Esta es la bibliografía que yo he consultado para poder armar esta presentación. Me gustaría que ustedes investiguen un poco más y vean qué ocurre, digamos, en Córdoba, y que se enteren un poco más de cuáles pueden ser las especies a utilizar, y cuál puede ser el rol de ustedes como técnicos, que yo los veo muy claramente en todo lo que es la construcción de los techos verdes, y sobre todo los ensayos en relación a los sustratos. De hecho, hay una compañera de ustedes, una chica que ya se recibió de técnica en jardinería y floricultura, que está trabajando en la Universidad Católica, está haciendo su doctorado en techos verdes, ¿no? O sea que creo que ustedes tienen bastante la posibilidad de poder trabajar en esto. Me parece que es un campo de acción bastante interesante. Voy a detener la grabación.